El planeta rojo. Teporis era un diplomático que hacía varios años que trabajaba para el Imperio del Polo Norte. El Imperio de Elysium ocupaba medio hemisferio del planeta. Las rutas que lo conectaban estaban hechas de diorita roja bien pulida. Por ellas transitaban los carros a vela que gracias al viento eran llevados por las distintas estepas. Sus ciudades eran como joyas de lapislázuli y plata. Su mente siempre trabajaba para intentar saldar cualquier inconveniente que pudiera surgir con el otro imperio del planeta, el sureño imperio regido por la estrella Antares, la corporación Atlantis. El sueño de toda la vida de Teporis era la unión de los imperios polares en una sola nación planetaria. Intentar lograr aquello le había llevado décadas de esfuerzos que hasta el momento no habían conseguido los logros que él anhelaba. Teporis, con sus conocimientos de las ciencias de la abstracción, sabía de las potencias invisibles que actuaban como fuerzas de contingencia. Sabía que aquellas fuerzas oscuras usaban todas sus posibilidades para que él no lograra su objetivo. Tal vez la ubicación astrológica de mi amado mundo en la gran galaxia impide que mi trabajo dé grandes frutos, se decía a sí mismo mientras bebía un té de plantas verdes y dulces. El día anterior, su ayudante Yum había invadido su intimidad y su sueño al despertarlo de un mundo de cielos azul oscuro y de ciudades doradas. Esa mañana por el intercomunicador planetario lo había llamado. El tema, un problema climático en los Ecuadors. El lugar referido era la línea divisoria marcada por las luces cristalinas láser. Los límites que marcaban la frontera entre los dos reinos polares. Las luces cristalinas como luceros sobre pináculos de varas de oscuro metal, bordeaban todo el ecuador del planeta. El científico Teporis, mientras dejaba la taza de té sobre la mesa redonda de su casa, recordó cuando el día anterior le llegó la noticia de boca de Yum. Un sentimiento de que las puertas de un infierno habían sido abiertas le provocaba un extraño cosquilleo. Era una premonición que estaba dentro de él y que le decía que un abismo de profundidades insondables se estaba por abrir. ¿Qué le sucedería a su amado mundo? ¿Qué consecuencias traerían esos bruscos cambios planetarios? En un hermoso mundo de infinitos oasis, de desiertos mezclados con selvas, de lagunas con inmensas aves de vivaces colores, en donde los paisajes invitaban a recorrerlos, pues la temperatura siempre era muy benigna. El clima de un mundo que no reclamaba más que estar provisto de víveres y de una buena bolsa de dormir para recostarse y mirar el bello cielo estrellado y al planeta azul, que todas las noches se elevaba cuando el cielo solferino de atardecer marcaba el comienzo de la noche. Cambiarían en algo las frágiles selvas que crecían en infinidades de recovecos y cañones por todo ese mundo, que como complejas esmeraldas, como jardines perfectos, llamaban al deleite y a la meditación. Teporis no quiso seguir con nuevas especulaciones. Dejó sobre la mesa el cilindro con la bebida caliente que acostumbraba tomar en las mañanas. Se arregló y partió en busca de un taxi que lo llevara al puerto donde una embarcación lo esperaba. Cuando salía de su casa, una imagen oscura se dibujó en su mente. Supo que era un mensaje de las fuerzas de contingencia hacia su persona. Tenía por delante 2 días de travesía y entonces supo que no serían para nada de disfrute. Al paso del taxi triciclo descapotable, la hermosa capital del Imperio Elysium se levantaba majestuosa con sus torres de cristal y lapislázuli. El taxi que lo trasladaba ahora pasaba por unos vastos y coloridos jardines colgantes de profusas flores. Por las avenidas principales de arena vidriada, el carro se trasladaba a 100 km por hora. Cada 1000 metros, a sus costados, en la avenida cambiaba el paisaje de especie vegetal. Aromas y colores nuevos le llegaban entonces a Teporis. Edificios piramidales de 4 o más caras, cónicos, cilíndricos y de otras formas como la semiesférica, se levantaban en cada esquina de la gran metrópoli. En las rotondas de las intersecciones de las avenidas, un obelisco de cristal transparente siempre lo esperaba con sus reflejos de los rayos del sol. El viaje no duró mucho. La avenida costanera ya terminaba y una nueva perspectiva del horizonte ahora lo atrapaba. Como un cerro y rodeada por cientos de pirámides menores, a unos 10 kilómetros de distancia, Teporis ahora veía la pirámide del gobierno central. La avenida terminó en una gran explanada portuaria y desde ahí, caminó. En el puerto, un movimiento incesante de cargas de diverso tipo se desplegaba por tierra y aire con diferentes destinos a todas partes del sureño Atlantis.
Profesor Teporis. Profesor Teporis. Ahí estaba su ayudante. Este lo esperaba para despedirlo junto al muelle y al llamarlo profesor, le recordaba su antigua profesión, pues Eyum había sido alumno suyo y nunca había dejado de anteponer el título al nombre. Dame un abrazo y ayúdame a llevar este equipaje. Luego de abrazarlo como un viejo amigo, Eyum ayudó a su viejo profesor y mentor. Rumbo al embarcadero, Teporis, agregaba, la misión que me espera necesita de todas mis fuerzas. Con su caminata dificultosa por la edad y su media sonrisa característica, Teporis comentó, tiempos difíciles nos esperan. Si lo que tú dices es cierto y mis conjeturas no son erradas, el principio de un posible gran cambio se cierne sobre nuestro bello y frágil mundo. Su alumno, mientras seguía sus pasos, meditó y luego dijo, estoy seguro de que hay un cambio en el clima de nuestro mundo. Todos los gobernantes y sabios de nuestro mundo parecen haberlo olvidado. Descubrí que esto sucede cada 40.000 años y que no hay registro. El joven y astuto discípulo miró a su profesor para ver si él agregaba algo y viendo que no, concluyó, acá está el informe, profesor Teporis. Le alcanzó una carpeta de proporciones considerables con dibujos estelares en azul y amarillo dorado. Eyum se cubrió los hombros con su capa para protegerse de la fuerte brisa del mar que le enfriaba el cuerpo y exclamó, que los dioses de Arturo te guíen, sabio Teporis. El camino estelar guiará a nuestro velero por el mar, dijo el profesor. Tal vez, cuando llegue a mi destino, no encuentre nada. Con esas palabras embarcó rumbo al mar de las sirenas. Eran aguas tropicales donde, la naturaleza, había creado los más magníficos especímenes de grandes peces que un mundo pudiera contener. Los peces pégasas con sus colas multicolores de hasta 12 metros de largo que siempre se acercaban con sus grandes ojos curiosos a observar, desde la superficie marina, a las embarcaciones. Hacía tiempo que no subía a un barco y, a pesar de la obligación de su misión, estar de nuevo en el mar le causó placer y nostalgia. El camarote que recibió por su cargo en el gobierno central era casi tan amplio como su propio departamento. Desde la ventana oblonga lateral tenía una magnífica vista del mar oscuro y profundo. Contempló el paisaje por la gran ventana y esto le despertó el apetito. Pidió algo de comer. Mientras esperaba, se recostó en un mullido sillón. El atardecer lo deleitó con un horizonte marino de aguas tranquilas que le provocaba una hipnosis mientras el agua marcaba líneas doradas por la caída del sol. El día se fue, la noche llegó y Teporis se quedó en la cubierta. La estrella Arturo se elevó y marcó el polo norte. Una brisa marina le rozó la cabeza. Junto al firmamento pasó la noche mientras posibles soluciones para un problema que aún no podía palpar le llegaban como ideas venidas desde las estrellas. Cuando el amanecer con el planeta azul se asomó en el horizonte, decidió ir a descansar. El segundo día navegaron por donde los monzones nacen de la salvaje selva cefira. Observó los cultivos de algas azules que se extendían hasta el horizonte visible y daban alimento y abundancia a su planeta. Eran la tranquilidad de su gente y la paz de su mundo. Habían sido desarrollados por ambos imperios. Los campos marinos proveían de un alimento proteico y abundante que se podía compartir y no hacía falta disputar. Milenios pasaron desde que Elysium y Atlantis se organizaron para crearlos. La labor y su uso los había unido en una paz duradera y Teporis, como buen diplomático, estaba orgulloso de los campos de algas azules. El tiempo transcurrió en un campo de algas casi infinito. Pero antes de llegar a destino, a media tarde del segundo día de travesía, primero como un espejismo en los horizontes de algas, luego, en contraste con el mar azul profundo y en pequeños manchones de arena, aparecieron de la nada desiertos rojos. Sí, sus oscuros pensamientos eran certeros. Un golpe al orgullo de su raza aparecía en forma de una arena pantanosa. Los cultivos marinos, orgullo de su humanidad, como un virus planetario, eran atacados por una plaga de arena rojiza. Esa mañana Teporis permaneció encubierta mientras observaba las manchas grotescas de arena que ensuciaban las algas. Con perspicacia, se dio cuenta de que esa aparición se debía a los cambios en los ciclos naturales que la matemática certera de su sabio ayudante Eyum le había mostrado en su informe. Una gran angustia llenó su pecho.
pensó que individuos de pobre mentalidad, cercanos a las sedes de poder, utilizarían esta información para crear conflictos. A la tarde, la veloz embarcación de 150 metros de eslora tuvo que maniobrar contra un banco de arena pestilente. Para continuar por esos pantanos rumbo al Ecuador, Teporis con 3 ayudantes transbordó a una lancha pequeña. Los demás quedaron en el barco pidiendo ayuda. Para esta época del año el clima de la zona ya no parecía el mismo. Un viento caliente llegaba desde el Ecuador y por las lecturas de los mapas electrónicos, faltaban selvas de importancia. Parecía que todo había sido tragado por un pantano arenoso en plena expansión. Al anochecer de aquel día, por la falta de agua, la lancha se deslizaba casi por la arena, hasta que a la medianoche, debieron seguir a pie. Durmieron a la intemperie y cuando el sol y el planeta azul despuntaron comenzaron la caminata por el ahora pantano. Llegaron a un área que otrora salpicada de oasis de cultivos de algas, ahora, separados por grandes avenidas de arena roja, solo mostraba manchones de agua y vegetales. Descansaron en el nuevo desierto para continuar al día siguiente. A media mañana del tercer día de travesía, un nuevo desierto de promontorios de roca, que antes tapaba la selva, se extendía por todas partes. Es inesperada la velocidad de este cambio, pensó un Teporis agotado, cuando el intercomunicador de cristal de cuarzo que llevaba a la cintura y que había estado callado durante tantos días, empezó a sonar y a titilar con una luz azul. Eyum lo llamaba. Como si los acontecimientos hubieran provocado en su discípulo un cambio de personalidad, antes diplomática y ahora belicosa, nervioso pero con voz firme expresó: el Imperio de Atlantis prepara rayos láser en dirección a Elysium, nos culpan de iniciar una guerra climática con armas biológicas. Eyum hizo un silencio que a Teporis le pareció eterno y continuó: nos dan 2 semanas para revertir los cambios, que afectan los cultivos de algas y la captura de peces. La población de peces Pégasas también está disminuyendo. Sintió que una nube negra se asomaba y cubría todo su mundo. Teporis visualizó que, desde dimensiones eterices y no visibles, la contingencia ganaba poder y hacía trizas su antiguo deseo de unir a su mundo en un solo imperio. Tengo que llamar al grupo de sabios del gobierno de Elysium para hablar con Atlantis de lo que en realidad sucede, dijo en voz alta. Sin embargo, aunque Teporis y su ayudante Eyum explicaron el asunto, que eran cambios provocados por un ciclo planetario, y que muchos más en Atlantis también lo hicieron, las fuerzas invisibles de la contingencia tomaron poder de las débiles voluntades de gobernantes sin espíritu. No pasó mucho hasta que el conflicto armado se desató por todo el planeta y ya no solo los desiertos avanzaron, sino que las 2 grandes civilizaciones polares quedaron hechas escombro y polvo. El planeta azul surgió un día en el amanecer y fue testigo de lo que a su hermano le había sucedido. Después que el cataclismo junto con la guerra terminó, los sobrevivientes vieron que la superficie del planeta había quedado destruida. Los increíbles edificios pirámides marcianos ahora estaban cubiertos por la tierra rojiza y a los mares ya no se los veía por ninguna parte. Se decidió que por posibles nuevos cataclismos, lo mejor sería dejar la superficie e ir a vivir a las grandes cavernas del interior del planeta, las cuales ya se conocían. Marte nunca más se recuperó. La superficie quedó como un desierto que todo lo cubrió. Su atmósfera también había perdido oxígeno. Pequeñas comunidades se extendieron por todas las cavidades de Marte y fundaron nuevos pueblos. Pero una gran tristeza asolaba a los marcianos. Métodos de meditación surgieron como una búsqueda de alivio ante la nueva triste realidad. Como consecuencia de esto último, los marcianos se volvieron más intuitivos y comenzaron a percibir con más claridad los mensajes que la naturaleza universal les enviaba desde la galaxia. Así fue que en una pequeña comunidad, que existía en una gran cavidad cerca del gran monte Olimpo, un niño de 12 años, tuvo un sueño. En aquel sueño se le aparecieron unos seres que él hubiera jurado, eran lo más parecido a lo que él consideraba ángeles. Estos le dijeron: mira este tablero y memorízalo para que cuando despiertes lo puedas dibujar. El pequeño Jem, mientras estos 3 seres le enseñaban de qué trataba el juego, así lo hizo. En ese sueño vívido y mientras memorizó el tablero y las instrucciones, los 3 seres también le dijeron:
Shem, este juego contiene una alta tecnología que conecta con otras dimensiones de realidad y jugarlo va a ayudar a tu pueblo a encontrar nuevas soluciones a los nuevos problemas que les puedan surgir. Al otro día Shem comenzó con la tarea de desarrollar el juego y una vez terminó, lo comenzó a jugar primero con sus amigos y familiares y luego con sus conocidos. El juego se volvió tan popular que, a los pocos años, casi todas las comunidades lo jugaban y se creó el mito, habiendo tanta tristeza y desazón, en algún lugar de Marte y en nombre de las generaciones futuras, se creó este juego donde en sus casilleros asimétricos, nos recuerda dos cosas, las variadas formas de las pirámides marcianas y que también, una vez existieron dos civilizaciones que cubrieron el planeta con hermosas y diferentes edificios y que terminaron en un cataclismo y una guerra. Ya sabemos que esta no es toda la verdad de la historia del juego, peones galácticos, pero también sabemos que las historias, con el correr del tiempo y por ir de boca en boca, muchas veces se distorsionan. Por último diré que no sé en qué tiempo llegó, peones galácticos, a la Tierra. Solo sé que Marte no está lejos.